Hola YouTube, soy Jimbo, Giovanni Acevedo, y bueno, en este video simplemente voy a explicarles lo que conlleva la estructura de una base de datos dentro de lo que es Exchange Server. Eh, pues bueno, con esto dicho, vamos a tomar rápidamente este tema. Dentro de Exchange Server, si ustedes, por ejemplo, abren la consola de Management Console y se van dentro de la unidad, bueno, dentro de la etiqueta Organization Configuration Mailbox, podrán ver lo que son las bases de datos. Ahora, ¿cómo saben a qué locación o en qué locación se encuentran físicamente estas bases de datos? Pues bueno, vamos a trabajar sobre accounting. Basta con que le demos clic derecho a la base de datos, por ejemplo, nos vemos a donde dice Move Database Path, como si estuviéramos realmente por mover esta base de datos, aunque no la vamos a mover, y de ahí vamos a poder ver en qué ruta se encuentra tanto el EDB, que será el archivo de la base de datos, como los logs de la base de datos. Ok, en este caso, pues bueno, se encuentran, si se fijan, en la misma locación, que es dentro de volumen C, accounting, bueno, y toda la ruta por default, ¿no? Entonces cancelamos esto y de hecho ya estábamos ahí, pero bueno, vamos a pegar nuevamente la ruta y le damos Enter. Ahora, la estructura de una base de datos dentro de Exchange Server, vamos a recordar para empezar el principio lógico de esto. Exchange no trabaja con ningún otro tipo de motor o tecnología de base de datos como sería SQL, etcétera. Exchange trabaja bajo su propio motor, que es lo que se conoce como el S. Déjenme lo pongo aquí. Igual un poquito feo, pero se entiende. El S significa el Extensible Storage Engine y básicamente es el motor sobre el cual trabajan las bases de datos de Exchange. Este motor fue escrito bajo el .jet. Entonces, Extensible Storage Engine y es el único motor sobre el cual trabaja Exchange. Ahora, cuando ustedes están, de hecho voy a pasarme al pizarrón para más o menos tratar de ejemplificar esto. Bueno, ¿cómo funciona esto? Supongamos que un usuario está enviando y recibiendo correos, básicamente información que tiene que ser escrita a la base de datos. Supongamos en este escenario que un correo llega a un usuario, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte de que este correo en particular va a sufrir todo lo que es el flujo dentro de la pipa de transporte o el transport pipeline dentro de lo que es Exchange, va a llegar el momento en el que este correo va a ser enviado a través de lo que es el store driver a lo que es nuestra base de datos. Ahora el store driver básicamente lo que hará es lo siguiente: antes de escribir realmente este elemento, este correo, este mensaje a lo que es la base o el buzón del usuario, primero lo va a meter en lo que es memoria caché, en el cache o caché, como le quieran decir. Entonces básicamente este correo llega, esta información llega. Antes de escribirse directamente a la base de datos, se va a escribir a la memoria RAM, a caché, de forma temporal. Una vez que está escrita a memoria, esta información se va a escribir a lo que se conoce como un log activo. El log activo consta de lo que es el prefijo, la letra E, más dos números. En este caso, la primera base siempre se va a llamar E00. Si yo vuelvo a crear una segunda base, se va a llamar E01. Si creo una tercera base, E02, E03, E04 y así sucesivamente. Entonces, este prefijo cambia un poco en cuanto a esa lógica. Punto log. Este se le conoce como el log activo. Ahora, cuando la base se está escribiendo o la información se está escribiendo al log activo, va a llegar el punto en el que este log activo llegará a lo que es 1 MB de espacio. Este es como que el umbral para los log activos, porque una vez que llega a 1 MB de información, es decir a 1024K, lo que va a hacer es que este archivo en particular se va a renombrar a lo que sería un prefijo. En este caso, supongamos que esta fue nuestra quinta base de datos y se llama E04, sería el prefijo que lleva la base de datos más hexadecimal. En este caso pues empezaría con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y así sucesivamente se ve en hexadecimal. El tope de los logs, al fin y al cabo, es el tope de hexadecimal, que serían puras Fs. Todo esto, o este prefijo hexadecimal.log, se le conoce como un log de transacción.
Entonces, esos son los transaction logs o los logs de transacción, vilmente conocidos simplemente como logs. Pero la lógica entonces va así. Llega la información a través del store driver, se mete a memoria cache, se pasa a un log activo. Al momento en el que está siendo pasado del log activo al log secuenciado, se utiliza un archivo dentro de la estructura de la base de datos que se conoce como el prefijo, en este caso es 04 temp.log. Este archivo temporal es el que se utiliza durante la transición de este log a un log secuenciado. Entonces decíamos, el log activo se va a renombrar a un log secuenciado y a su vez se va a crear un nuevo log activo que comenzará nuevamente a generar un mega de información. Todos los logs secuenciados, pues bueno, son de un mega. Una vez que los logs secuenciados ya están, ya son creados, al momento que son creados, de igual manera se utiliza un segundo archivo temporal, que en este caso es el temp.edb, que lo que hace es que al momento que esta información ya se secuencia, quiere decir que la información de ese log secuenciado ya fue escrito a lo que es la base de datos. Entonces, con eso dicho, estamos indicando que hasta este punto la información ya es visible para el usuario. ¿Por qué? Porque ya se depositó a base de datos. En pocas palabras, todos los logs secuenciados va a ser información que ya fue escrita correctamente a base de datos. Ahora encontraremos más logs dentro, más archivos dentro de lo que es la estructura de la base de datos. Ya mencionamos el log activo, el log secuenciado, los dos archivos temporales que es el prefijo temp.log, el temp.edb. Obviamente vamos a encontrar lo que es nuestra base de datos.edb. El edb sería realmente lo que es la base de datos como tal, el texto enriquecido de toda la información que conllevan los logs secuenciados. .edb también encontraremos otro archivo que es el prefijo, en este ejemplo quedamos que era de 04, perdón, chk. El chk es lo que se conoce como el checkpoint. Básicamente es el que lleva la secuencia lógica de lo que son los logs secuenciados. De esa manera, pues bueno, si ya el último log que teníamos era el log secuenciado prefijo hexadecimal 20, el siguiente log va a ser 21, 22. Entonces el checkpoint, el chk, se encarga de hacer esa lógica y esa secuencia. Tenemos también los JRS, que son 10 archivos de JRS, que son básicamente espacio alterno o adicional en caso de que nuestro disco duro se quede sin espacio. Entonces tenemos como 10 megas adicionales para espacio o para seguir almacenando información, lo cual es muy poco si tenemos una infraestructura muy grande y hay mucho flujo de correo. Entonces ya tenemos el EDB, el checkpoint, los JRS, el log activo, los logs secuenciados, el temp.edb, el prefijo.log para el área temporal de trabajo. De igual manera vamos a encontrar lo que se conoce como el catálogo de índice o el catalog index, que es una carpeta como tal en forma de Git, que lo que se encarga de hacer es básicamente las búsquedas de los usuarios desde sus clientes de Outlook y de OWA. Entonces, si se fijan, es muy sencilla la estructura que conlleva una base de datos de Exchange. No lleva nada del otro mundo. Simplemente pues recuerden este tipo de detalles. Recuerden que Exchange al fin y al cabo trabaja sobre lo que es el Extensible Storage Engine, que es su propio motor de base de datos. Esto podría decirse que es algo así como un SQL o algún otro tipo de base de datos de Oracle. Es básicamente una base independiente. Exchange no puede trabajar con bases externas a lo que es esta tecnología. Y bueno, eso está escrito a la vez sobre el código de programación de Jet. Entonces por eso cuando ustedes tienen problemas de base de datos, los comandos de sutil probablemente les van a dar errores del tipo Jet. Pero bueno, nada más quería dibujar esto en pizarra para que fuera un poquito tal vez más claro. Sé que lo dibujé muy a la salvaje, pero espero que haya aclarado un poquito más de dudas. Entonces vamos a regresar a la pantalla y continuamos. Bye bye. Principalmente el archivo que vamos a tener dentro de la base de datos va a ser, efectivamente, adivinaron, era el punto .edb. El punto .edb, que es el Exchange Database, básicamente es el texto enriquecido o el repositorio final de toda la información que se está trabajando sobre los archivos de la base de datos. Básicamente es la base de datos ya terminada o completa, se podría decir. Ahora, toda la información que tiene esta base de datos básicamente son los logs secuenciados o logs de transacción, como le quieran llamar, o simplemente logs,
que son todos estos de aquí. Ahora, la lógica de las bases de datos es que siempre van a llevar un prefijo. El prefijo en este caso es el E02. Eso significa que es la tercera base de datos. Si yo creara una tercera, cuarta, quinta base, etcétera, etcétera, pues el prefijo va realmente a cambiar. Ahora, la información antes de escribirse a lo que son los logs de la base de datos se escriben primero a memoria temporal. Pero bueno, básicamente la información llega a memoria caché antes de ser escrita a disco. Entonces lo que pasa es que esta información se escribe a memoria. Al momento que se está escribiendo a memoria y antes de que se escriba a log activo, la base está utilizando lo que es pues un archivo temporal para esta escritura, que es el e02 temp.log. Ahora, una vez que esta base se escribe, o mejor dicho, que el log activo ya es escrito, que es básicamente este de aquí, el prefijo .log, este archivo va a llegar siempre a 1 mega de información. Una vez que llega a 1 mega, a través de lo que es el archivo de CHK o el checkpoint, que básicamente lo que el checkpoint hace es que lleva la secuencia lógica de lo que son los logs secuenciados. En este caso, pues bueno, tenemos por ejemplo A, B, C, D, etcétera. Y lo que va a hacer es que va a renombrar el log activo y va a crear un nuevo log activo. El log activo se va a secuenciar a lo que es un prefijo hexadecimal.log. En este caso, este no sería el primer archivo. El primer archivo sería realmente 000001, 2, 3 y eventualmente continúa con el hexadecimal. Entonces, el checkpoint lo que hace realmente es que va a llevar esta secuencia de log secuenciado una vez que el log activo llega a 1 mega. Y si se fijan, todos los archivos de los logs de transacción o secuenciados son de 1 mega. Cuando esta información ya se escribe prácticamente al log secuenciado, se hace uso de lo que es otro archivo temporal, que es este de aquí, el temp.edb. Entonces, en el momento en el que la información es escrita al log secuenciado, básicamente cuando es escrito al log secuenciado significa que la información fue escrita a base de datos, y al ser escrita a base de datos significa que el usuario final ya puede visualizar ese correo. Al momento que se está haciendo este movimiento o este cambio o esta escritura de información, es cuando se utiliza este lugar de trabajo temporal, que es el temp.edb, antes de que sea escrito la información a base de datos. Ahora, a grosso modo, esos son los archivos que conllevan una base de datos. Nos falta mencionar simplemente dos, que son los JRS, los juniors, que van a ser 10 archivos que nos van a ofrecer 10 megas adicionales de espacio. Supongamos que nuestro disco se queda sin espacio como tal, se llena. En teoría tenemos todavía estos 10 JRS para que Exchange trabaje un poquito más antes de que desmonte la base de datos. Obviamente 10 megas es muy poquito si estamos hablando de una base de datos que tal vez trabaja gigas de información por cada par de minutos. De igual manera vamos a encontrar lo que es un catalog index, índice de catálogo, perdón. El catálogo de índice básicamente lo que hace es que si yo por ejemplo me voy a un usuario aquí, vamos al administrador, aplica tanto para OWA como para Outlook. Entonces, por ejemplo, yo solo tengo un correo ahorita. Dentro del correo va para Parna. Si yo filtro, por ejemplo, Parna, el resultado el único correo que tengo ahorita, que es el correo que yo mandé hacia Parna, que es este de aquí, que dice test. Y bueno, efectivamente. De igual manera, si yo hiciera esto en Outlook, me daría la búsqueda o el resultado de este correo. Dentro de lo que son los servicios de Exchange, si ustedes corren el comando de get service y tal vez le ponen el asterisco ms exchange y lo filtran, van a poder ver todos los servicios que son referentes a Exchange y cuáles están iniciados. Van a encontrar un servicio que se llama Search Indexer, que es básicamente el Microsoft Exchange Search. De igual manera, si ustedes corren el comando de test service health, pueden ustedes ver qué servicios y por qué rol están ejecutándose correctamente. En este caso yo tengo todo iniciado. De yo tener un servicio que no esté iniciado, pero que es crítico para el funcionamiento de la aplicación, pues bueno, aquí podríamos detectarlo. En este caso vamos a detener este servicio, que es con el comando step service, y quedamos que era Microsoft Exchange Search. Lo que este servicio va a hacer es que va a impedir que los usuarios
hagan búsquedas. Ahora va a tardar un par de segundos probablemente en que tome el cambio, tanto OWA como Outlook, pero vamos a hacer el intento nuevamente. Si no, pues ahorita cierro sesión y lo abro. Entonces estamos haciendo una búsqueda para el correo que mandé a Parna. Y si se fijan, rápidamente ya no me deja hacer la búsqueda. Entonces, cuando ustedes tengan problemas de este tipo, de que no se pueden realizar búsquedas de Outlook o de OWA, es realmente porque ese servicio probablemente esté detenido. Si yo vuelvo a correr el comando de test service help, si se dan cuenta en lo que es el rol de Mailbox, hay un servicio que yo tengo detenido que me es crítico para que funcione correctamente Exchange. En este caso no es una situación totalmente nefasta de que se me va a caer el servidor, pero pues bueno, son cositas como este tema de las búsquedas en este caso. Pero bueno, esa también es pues parte importante de lo que es la estructura de la base de datos. Básicamente los logs secuenciados no los pueden mover cuando la base se encuentra en estado sucio. Si la base se encuentra en un estado limpio, ustedes pueden mover todos los logs secuenciados porque significa que la integridad de la base o la consistencia que hay entre los logs y el EDB ya es correcta. Si se encuentra en Dirty, básicamente significa que la información de los logs no corresponde a la información de la base de datos y obviamente bueno, hay problemas de integridad. Eh, el checkpoint lo pueden eliminar si tal vez lo que quieren es reiniciar secuencia. Lo que ustedes tendrían que hacer es borrar todos los logs secuenciados, borrar el log activo y borrar el CHK, el checkpoint, y volver a montar la base de datos. De esa manera van a volver a reiniciar secuencia. Esto es por si llega el punto en el que realmente su base de datos llegó al tope de logs. Cuando llegan al último log, lo que va a pasar simplemente es que se les va a desmontar la base de datos y no les va a permitir montarla hasta que vuelvan a iniciar nueva secuencia. Pero obviamente todo ese tipo de problemas por lo común bueno, al menos en cuanto a espacio, la secuencia pues sí eventualmente se va a llegar a un tope. El problema de espacio se remedia realmente con el tema del truncado de logs. Cuando ustedes hacen un respaldo de su base de datos, todos los logs secuenciados desaparecen de la base del pad físico, se meten al respaldo y el pad físico continúa secuencia a través del checkpoint, pero sin tener la secuencia anterior. Simplemente continúa la misma secuencia, es decir, yo podría borrar todos estos logs y llegar hasta el 52 y probablemente al reiniciar la siguiente secuencia, si no borré el checkpoint, me los va a respetar. Entonces, por ejemplo, si yo detengo nuevamente el servicio del Information Store, yo borro todos mis logs del 20, que era el 40 y ni siquiera puse atención a este. Ahora yo los puedo borrar porque mi base de datos se encuentra en un estado limpio, al 54, perdón. Entonces yo los puedo borrar sin mayor miedo de tener algún problema de integridad de base de datos porque hasta donde yo sé mi base se encontraba en estado limpio. Entonces, pues ya que de- eliminé los logs, pues yo puedo iniciar nuevamente el servicio de Information Store. Y se fijan, eh, ya inicié nuevamente el Information Store. El último log que yo había borrado hasta donde yo recuerdo era el 54 y ya tengo generado nuevamente un nuevo log que es el 55 y mi secuencia sigue a partir de ese punto. Ahora, si yo, por ejemplo, detengo nuevamente el servicio de Information Store, borro, que si se fijan ya me había creado más secuencias, 56, 57, y borramos todos los logs dentro de la base de datos y solamente dejamos el EDB y después iniciamos el Information Store. Si se fijan, de esta manera estaríamos generando una nueva secuencia, pero la base de datos como tal sigue trabajando de manera continua. La única diferencia es que estamos iniciando una nueva secuencia de logs. Entonces, esta es la base de datos como tal dentro de Exchange Server. Ahora, la misma lógica de las bases de datos aplica para 2013, cambiando un poco nada más en 2007, porque anteriormente se conocían o trabajaba con lo que eran los storage groups o los storage groups, que básicamente era que un conjunto de base de datos compartían un juego de logs. En 2010, 2013, pues bueno, cada base de datos tiene de forma personal, se podría decir, lo que son sus propios logs. Entonces, pues eso sería todo, se cuidan y hasta la siguiente. Bye bye.